En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes hoy día, miércoles 27 de septiembre del 2023. Se termina el mes de la patria, se está terminando el mes de las glorias del Ejército de Chile. Se está terminando el mes que debe ser el sinónimo de unión entre todos los chilenos y en general entre todos los habitantes de esta república. Estamos aquí en Revelando, en este programa que auspicia gentilmente a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Muchas gracias a Asofar, al directorio y especialmente a sus socios por permitirnos estar aquí desde hace ya 8 años. Y estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, a quien también agradecemos, y lo hago especialmente en la persona del gran Claudio Alvarado Ibaceta, el real dueño del programa, porque lo podremos hacer estupendo nosotros, pero si él no quiere, no hay programa. Así es que, Claudito, muchas gracias. Para ustedes, auditores, estamos hoy día grabando el programa temprano, a las 13 horas, en los estudios de Radio Portales, y lo comento por si de aquí a las 6 de la tarde, hora de emisión del programa, hubiera alguna noticia importante que no comentemos. Y dirán, pero ¿cómo esta señora y sus invitados no comentaron esto que era tan vital? Bueno, ahí está la explicación. Así es que espero que tengan una tarde agradable, que escuchen con tranquilidad y con harta atención la entrevista que vamos a los entrevistados de hoy. Ya los voy a presentar, y solo recordar que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. En fin, ustedes, auditores, saben que los miércoles son los miércoles de don Daniel Arellano y de quien les habla, Pilar Soberado. Hoy día hemos hecho un cambio. Estoy yo, naturalmente, pero tengo a 2 invitados de lujo. Uno ya más conocido nuestro, porque es la segunda vez que viene a este programa, y es el profesor don Alberto Díaz Arancibia, al que vamos a entrevistar en su faceta de escritor. Ustedes recordarán por qué si escucharon el programa de la semana que pasó, pero aún siendo profesor, bombero, doctor, hoy día la entrevista va a versar sobre un libro que acaba de presentar, presentación a la que tuve el inmenso gusto y honor de asistir el viernes pasado en el Club Naval de Valparaíso. Y también tenemos como invitado, y porque es de la familia bomberil, al señor superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Juan Paredes Brante. Profesor, superintendente, bienvenidos. Bueno, como primera autoridad de mi institución, los agradecimientos fundamentalmente al programa, a quienes gestionan, y fundamentalmente a usted, porque tiene algo que ver en forma muy directa con lo que vamos a conversar, y me acompaña el doctor y profesor y amigo y creador y gestor de este patrimonio. Sí, pues. Como dije esa oportunidad, este es un nuevo patrimonio hacia nuestra institución, al cual indudablemente estamos destapando las páginas de 70 años a la actualidad, y le estamos entregando esto en bandeja a nuestra juventud y a nuestra audiencia que nos está escuchando. Así es. Agradecido por esta deferencia y esta invitación. Bueno, bienvenido, superintendente. Profesor. Muchas gracias, Pilar. Quiero hacerle, primero voy a poner, como se dice ahora tan modernamente, en contexto nuestra entrevista. Pero antes de eso quisiera comentar algo que vimos recién en redes sociales y que dice relación con la eventual, y ojalá así sea, consagración del Cuerpo de Bomberos de Chile dentro del texto constitucional como la entidad de la República de carácter voluntario y que tiene a su cargo una serie de funciones que probablemente la misma disposición constitucional detallará o
indicará. Pero me parece por lo pronto una gran decisión, yo espero que esa sea una norma constitucional, elevar al rango constitucional a Bomberos de Chile, que como comentábamos también fuera de micrófono, es la entidad más valorada y más querida en Chile. Profesor don Alberto, el viernes usted presentó su libro. El libro, auditores, es un libro que trata de la tragedia bomberil de 1953, se denomina Solo una trampa pudo vencerlos, y es un relato testimonial, el profesor nos va a indicar la importancia de eso, de los avatares de ese día, de esa noche de primero de enero de 1953, y lo que significó para Valparaíso, para Chile y para los cuerpos de bomberos de todo el mundo esta tragedia terrible que hubo aquí mismo, aquí, a unos pasos. Ya le dije yo, profesor, que lo felicito por la presentación de ese libro, que estuvo todo fantástico, pero además por la emotividad de la presentación. Profesor. Gracias, Pilar, por esta nueva invitación a Radio Portales. Bueno, la idea era que, tal como lo manifesté en aquella oportunidad, hacer una investigación testimonial. Ahí la diferencia. No es una investigación donde se recurrió a las bibliotecas, a lo que ya está escrito, a un video o 2 videos que existen, sino que fue una investigación con los informantes, que se llaman en investigación informantes reales. ¿Qué significa eso? Fueron los 5 sobrevivientes que hasta hace 2 años atrás quedaban, y que ahora son 4, quedan 4, los que ustedes vieron ahí en la ceremonia, y los familiares directos de los mártires. Claro. Incluso hubo también un tercer grupo de informantes que fueron los familiares directos de los que quedaron con graves secuelas, como ustedes lo pudieron comprobar, porque hubo gente obviamente después de la explosión vivieron por el resto de sus días con todas las secuelas que les dejó en sus cuerpos, las graves heridas que ellos tuvieron y que debieron soportarlas por el resto de sus vidas. Bueno, esto, al ser una investigación testimonial, que yo lo dejé de manifiesto, no es un libro de ciencia ficción, no es un cuento, no es una obra literaria creada, sino que es una obra literaria, sí, pero con personas reales, participantes reales, hechos y acontecimientos reales en un lugar real, ¿no es cierto? Y con una tragedia real que enlutó a Chile, a Valparaíso y, por cierto, al prestigioso Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Por eso que fue tan emotiva, ¿no es cierto? Por la sencilla razón que alguien me comentaba en estos días ya posteriores al lanzamiento del libro, que la presencia de estos 4 sobrevivientes era un hito histórico dentro del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que resaltaban, ¿no es cierto?, la ceremonia, y también la presencia de todos el honorable director general del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, los capitanes y los familiares que fueron informantes, etcétera. Algunos que incluso fueron informantes y luego fallecieron, desgraciadamente, y fueron los hijos, los parientes, estuvieron también presentes allí porque su padre había sido informante. Claro. Como en el caso de Washington Duque de la 10ª, con Eduardo Ramos de la 10ª, que a la semana siguiente, que yo lo había entrevistado en su casa, falleció. Fue un golpe muy fuerte eso para mí, porque claro, o sea, después de haber estado en su casa, alguien dice, mire, Eduardo falleció, no lo podíamos creer. Entonces, esto fue una cosa muy emotiva, que por el hecho mismo, tal como lo digo, de ser tan real y de causar tanto impacto y tanta conmoción y tanta tragedia en Valparaíso, llegaba al corazón de todos. Y también no solo de los mártires, no solo de los que quedaron con graves secuelas, sino también, ahí en la dedicatoria yo lo pongo, que para todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
que asistieron a este incendio y también para aquellos voluntarios de las compañías de canje de otros cuerpos de bomberos como Santiago, por ejemplo, Viña del Mar, vinieron a colaborar con sus hermanas de canje, con las compañías hermanas de canje, pues, y ahí se ve la solidaridad de los cuerpos bomberos de Chile. Gracias, profesor. Estaba rememorando el lanzamiento del libro del día viernes 22 y tuve la ocasión de conversar con don Jorge Tibó, cuyo padre, los restos de su padre no fueron encontrados. No. Bueno, pero la vida tiene sus cosas y a raíz de eso trabamos una relación, bueno, en realidad él y mi marido, una cuestión muy particular que la podemos comentar luego fuera de micrófono, fue una cuestión muy bonita y él se emocionó. Mucho. Sí, mucho, sí, por un tema de un casco que mi marido tiene de bomberos, que habría pertenecido al voluntario Vicuña. Pero ahí está eso, entonces, ¿quién debe merecer ese casco? Jorge Tibó, en homenaje a su padre. Entonces fue muy emotivo esto. Bueno, pero superintendente, lo que pasó ese 1 de año de 1953 y según el título además del profesor, solo una trampa pudo vencerlos, que fue una desgracia terrible, que Bomberos fue a apagar un incendio, lo apagó, lo combatió, pero luego se encontraron con esta desgracia de los materiales que había del Ministerio de Obras Públicas, no sé si se llamaría así en ese minuto, esta desgracia. Y eso fue un terrible error que era imposible de conocer para bomberos. O sea, sí, debería haberse conocido, pero es que eran otros tiempos, probablemente eso no pasa hoy día. Pero hoy día pasan otras cosas también, superintendente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí, Bomberos de Chile, al igual que Carabineros, son personas que están en la guerra todos los días. Bomberos cada vez que los llaman. Y están expuestos a efectivamente dar su vida por el servicio a los demás. No es una frase. Es una realidad. Como pasa con las Fuerzas Armadas y como pasa con Carabineros, que van a la guerra de verdad. Ya. Entonces, superintendente, ¿cómo hoy, en este año, en el 2023, en este siglo tan complicado, tan de la tecnología, de la gente joven, tan preocupada a veces de otras cosas, podemos compatibilizar esta idea de ser voluntario de bomberos, saber positivamente que se puede ir a morir o a quedar gravemente herido? ¿Cómo anda el espíritu de la gente joven para ingresar a bomberos? Ese espíritu aún se mantiene, aunque parezca increíble, pese a todos los problemas que pueden existir, las inquietudes que hayan, las posibles, yo diría, observaciones que se hagan de cualquier especie. Parte fundamentalmente de que el niño entre a ser bombero, o la niña, o la niña que quiera ser bombera. Parte por los principios de lo que hablamos ese día, cuando tomé la palabra y destaqué el hombre que a mí me recibió como bombero, que hoy día es sobreviviente, don Luis Rojas Ramírez. Durante 30 años, ese bombero ganó el premio de asistencia en su compañía. 30 años seguidos. Nunca fue oficial, nunca quiso ser oficial. No. Enviudó muy joven y gran parte de su vida se le entregó a la compañía y a enseñar los valores que a mí me enseñó, los principios, la mística, la disciplina, el honor y lo más importante, la investidura. Saber definir. La investidura entrega la relación en donde empieza mi responsabilidad y donde termina la amistad. No puedo juntar las dos cosas. Perfecto. Por lo tanto, el que me entrega el respaldo de su investidura a través de una puerta, a través de una mampara, a través de lo que sea, entra dogmado en los valores de los principios y del respeto. Bien. Son 10, son 15 aspirantes, 10 quedan, o los 15 quedan, pero parten con la mística del principio, del valor, de estos mismos que estamos viendo ahora, cómo esos hombres fueron capaces de esto, el espíritu de servicio, fundamentalmente. Y esta pregunta se la hago básicamente porque es diferente el cuerpo de los bomberos de Chile, es distinto al trabajo de bomberos en otras partes del mundo. En otras partes del mundo es un trabajo profesional, se paga, le pagan al bombero por trabajar. En Chile no es así, de manera que por eso
de ahí mi pregunta, o sea, para allá va. Porque alguien dice, bueno, pero si ellos saben que les pueden pasar muchas cosas. Bueno, es que ahí está precisamente la historia, pues, que sabiendo positivamente que pueden perder la vida o pueden quedar gravemente heridos, son voluntarios de bomberos y lo hacen con alegría, compatibilizando, y eso se lo pregunto, entiendo yo, sus profesiones, porque aquí en bomberos hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay profesores, y se puede compatibilizar, y esto es un poco de llamado para nuestros oyentes, se pueden compatibilizar ambas labores, ambas profesiones, sin duda. Se tienen que compatibilizar, porque es la base fundamental, Un viejo amigo bombero que ya no está entre nosotros, don Horacio Rodríguez Maquena, ha sido el único superintendente en la historia del cuerpo que ha ocupado el cargo durante 3 periodos en forma alternada en la institución. Perfecto. Y fue el secretario general del cuerpo cuando fue el centenario del Cuerpo Bombero del Valparaíso. Y él me contaba de parte de la historia de esta mística de los principios. El superintendente de la época era don Carlos David Finlay Montenegro, de la tercera compañía. Ahí está. Hombre fundamental, superintendente del centenario, que de su bolsillo financió el centenario del Cuerpo Bombero del Valparaíso. No me cabe duda, claro. Entonces, en esa experiencia, más la experiencia que tuve en forma personal, cuando don Juan Bauriza le entregó a Abelardo Alvear Quesada, director de la Novena el año 58, el cheque para que la Novena comprara su carro telescópico. Eso va de la mística, de los valores, sí, claro, de los principios, y que se los tenemos que entregar a los niños jóvenes que llegan. Ahora sí, yo quiero poner un valor agregado indudablemente al bombero profesional de Europa o de Estados Unidos. El Estado hoy día no tendría cómo pagarnos a nosotros. Es probable. ¿Por qué? Y nos dicen, oye, pero ¿por qué no reciben sueldo ustedes? Porque no sería lo mismo. Sin duda. No sería lo mismo. Va con la pasión, va con el color de los uniformes, que tiene que ver con lo que nos enseñaron los ancestros nuestros, que fueron los fundadores de nuestra institución. Y parte de ello tiene que ver el cuerpo consular en este momento. Claro que sí. Porque ellos fueron los que nos ayudaron a dar los primeros pasos. Y junto con esto, me quiero aprovechar de esta ocasión en tomar en cuenta el siguiente valor. ¿Cuánto le costaría al Estado financiar a los bomberos en este momento? Que un sueldo inimaginable. Porque al margen de nuestras profesionales, de nuestras experiencias profesionales que tenemos, de nuestro trabajo, también nos dedicamos a perfeccionarnos en cada día, engrandecer nuestra institución. Y ese 98% que nos dio la ciudadanía en apoyo, nosotros nos incentivamos porque tenemos que llegar al 100%. Sí, muy bien. Sabemos que nunca podemos llegar al 100%, pero ese es el camino. Pero está muy cerca del 100. Eso es lo que nos mantiene a seguir hacia adelante. Le agradezco lo que nos ha planteado, lo que nos ha expuesto, y en relación, y paso al profesor Díaz otra vez, pero lo comentamos hoy día antes de empezar, y lo comentamos en la entrevista que el profesor gentilmente nos dio la semana que pasó, antes del lanzamiento de su libro, Solo una trampa pudo vencerlos. En Bomberos es la institución más prestigiada de la República, aun cuando, lo comentábamos, no falta el demente, delincuente, psicópata, sociópata, que los agrede cuando van a apagar un incendio, que van a apagar un incendio o van a combatir un incendio o una emergencia en beneficio de la gente precisamente que está ahí. Pero esos son muy pocos. La ciudadanía los respeta, los valora y los quiere. Y yo insisto, primero Bomberos y luego Carabineros de Chile, que se dice pronto, ¿no? Pero es así. Profesor, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significó para usted, qué experiencia humana, de corazón, intelectual no, porque intelectualmente lo tiene muy claro, pero humana, significó escribir este libro para la comunidad, para bomberos, pero para la comunidad, para Valparaíso? Tan achacado este Valparaíso. Esto es un aporte indiscutible. Interesante pregunta, Pilar. Yo pienso que este libro lo escribí de otra manera. Yo tengo, este es mi 8º libro publicado, pero este libro no son iguales
los anteriores, 7 anteriores, porque los 7 anteriores son de mi especialidad. Por lo tanto, dio un giro hacia otra de mis pasiones, digamos, que son los bomberos, y lo escribí con mucho sentimiento, y este sentimiento se fue agrandando, profundizando, al conocer a estos 5 sobrevivientes, al conocer a los familiares, cuando me acogían en sus casas, cuando me atendían, cuando vi, ¿no es cierto?, la cónyuge, los hijos al lado del papá, ¿no es cierto?, y el papá relatando esto, y claro, este episodio es tan fuerte que en algunos momentos teníamos que detener la grabación para traer, ¿no es cierto?, la señora traía un vaso con agua y descansábamos, terminaba un poquito de llorar, por eso que a ellos no les gusta hablar del 1 de enero del 53. Que no. Fernando Ulibarri nos me decía, mire, yo veo un funeral en la calle y se me corren las lágrimas. O sea, Pedro Fernández decía, tantos amigos, tantos compañeros que yo los vi en el suelo. ¿No es cierto? Como yo mostré ese día, Luis Rojas lo mandaron a recoger muertos que estaban tirados en el suelo. Entonces... Pilar mencionaba a Jorge Tibó, hijo de Jorge Tibó, mártir de la octava. Él fue uno de los que, y lo tengo ahí en mi presentación, cuando así con la voz quebrada decía, éramos muy, muy unidos con mi padre, estábamos celebrando esa noche, ¿no es verdad? Suena la sirena y mi padre se viste de bombero, yo lo acompaño, corre por la calle Hierbabuena hacia abajo, y fue la última vez que lo vi. Sí. Nunca más lo vi. Ni siquiera pudo ver el cuerpo, porque en el ataúd decía Jorge Tibó, pero no estaba el cuerpo de su padre. Entonces son cosas, pero muy, muy estremecedoras. Y por otro lado, esto fue un testimonio que yo quise darle con justo homenaje a todos, a los mártires, a los sobrevivientes, qué sé yo, los que quedaron con secuelas, y a los bomberos que participaron en el incendio, porque uno de los que participó en el incendio fue mi papá. Mi padre también participó en ese incendio, por lo tanto, ese es el homenaje que puedo hacer a todos los bomberos de Valparaíso que trabajaron en ese incendio, y a los que vinieron a prestar sus servicios también voluntarios, incluso desde Santiago. Porque uno de los informantes de la 12 de Santiago, que está, incluso no pudo venir porque está enfermo, me decía, fue una catástrofe inmensa. No puedo relatar. Profesor, ¿y qué? Usted es hijo de bombero de Valparaíso. ¿Y qué lo motivó a escribir este libro? Eso digo, el homenaje. Y los 70 años. Los 70 años no es un número cualquiera. Son 70 años que han pasado, y esto yo lo veía como que se estaba olvidando. Ya. Como que las nuevas generaciones, sí, claro, nosotros supimos. O yo a veces cuando iba a los cuarteles conversaba con los voluntarios jóvenes. Sí, algo supimos de que nos han contado, decía, comillas, los viejos de nuestra compañía nos han contado que hubo un incendio. Estuve en la 9ª compañía y me decían, sí, creo que fue por aquí, creo que fue por aquí cerca. ¿Se fija? O sea, esa es la pero tener conocimiento realmente de lo que ocurrió y de lo grande que fue esta tragedia, no estaban muy enterados. Por eso que yo creo que es importante que ellos lo conozcan, que lo lean, que lo vivan, que lo sienten, y que son bomberos que de alguna manera marcaron todo un modelo de vida, un modelo de vida bomberil, un modelo de vida, como decía el superintendente también, y como me lo manifestó Luis Rojas, 30 años ganando lo que se llama entre los bomberos el premio de asistencia, es una cosa pero increíble. Así que eso es lo que me motivó a lanzar este libro, y lo escribí con mucho sentimiento y
y agradezco, digamos, el aplauso de pie que recibí ese día y no, obviamente que no me lo esperaba. Hubo mucho aplauso en la presentación. El día, su presentación fue el viernes. Yo el sábado en la mañana que andaba por Valparaíso, venía para la radio y me encontré con un voluntario de alguna de las compañías de bomberos. Presumo que era alguna de las que está aquí, cerca de Portales, para la rifa. Yo siempre compro la rifa, desde que yo tengo uso de razón, mis padres también lo hacían. Nunca nos hemos sacado un premio, entre paréntesis, pero bueno, ya en algún minuto será. Entonces le dije, hola, demos unos números, ¿no? Y le dije, ayer fui a la presentación de un libro. Me dijo, sí, de la tragedia. Sí, le dije, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Un cabro joven, por haber sido mi nieto a estas alturas. ¿Conoces de la tragedia del 53? Poco. Claro, sí, dije, no, pues le dije yo. Y eso comillas está mal. Vamos a hacer una pausa, luego superintendente retomamos y profesor, vamos a escuchar una hermosa canción interpretada por los Guasos del Algarrobal y volvemos. Queridos amigos de Revelando, hemos regresado a este programa de miércoles 27 de septiembre del 2023, como ya comentamos en el primer bloque y antes de ir a la pausa musical, esta canción hermosa, cantada tan bonito por los Guasos del Algarrobal, el último miércoles del mes de septiembre. El último miércoles del mes de la patria, el mes de las glorias del ejército. Gran mes este, muy acontecido por lo demás. Pero eso lo podemos comentar otro día cuando vuelvan el profesor y el señor superintendente a hablar de otras cosas de la vida. Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de Revelando, hoy día conversando con el profesor Alberto Díaz Arancibia, autor de un estupendo libro que yo desgraciadamente no le puedo recomendar a los auditores leer. Eso se lo voy a preguntar luego, profesor, porque no lo podemos encontrar en librerías este libro. O vamos a verlo, vamos a ver, voy a preguntarle si va a haber alguna edición más. Yo me imagino que según vaya terminándose la primera tirada de libros, pero lo dejamos ahí. El título del libro es Solo una trampa pudo vencerlos y habla de la gran tragedia para bomberos y para Valparaíso, de la noche esta de Año Nuevo del 1 de enero de 1953. Aquí en Valparaíso, las grandes cosas, no todas, pero muchas suceden aquí, precursores en todo. Este libro fue lanzado el día viernes 22 de septiembre, la semana que pasada, en una muy bonita ceremonia, una muy sobria ceremonia, en el Club Naval de Valparaíso, muy bien atendida además, y con gente muy interesante, porque la gente, sobre todo los testigos y sobre todo los que participaron, las 4 personas, los 4 bomberos ya mayores, que impresionante verlos, y toda la gente que estaba ahí o que estábamos, alguna relación teníamos con esto, de manera que, profesor, de nuevo, mis felicitaciones a usted y a quienes aportaron para escribir el libro. Y estamos también con el señor superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Juan Paredes Brante, porque claro, es su institución la que está retratada aquí. Superintendente, una pregunta a raíz de un poco de lo que comentaba el profesor y de lo que nos conversaba en el primer bloque del programa, en la primera parte. ¿Cómo se hace? Usted es el jefe aquí, así que ¿cómo se hace para que los jóvenes voluntarios sepan de esto? Porque yo creo que la memoria es muy importante. Esa manida frase de sin pasado no hay futuro, que aquí es como un poquito, pero es que es una realidad, o no podemos desconocer la historia porque estamos condenados a repetirla, que esto es distinto, porque esto fue un azar, pero yo creo que los jóvenes postulantes, los jóvenes voluntarios tienen que saber de dónde vienen, quién es la matriz, por qué están en bombero, porque me imagino que no será entrar a bombero para apagar un incendio, porque ese fundamento, no puede ser. Tienen que conocerlo. ¿Cómo se hace para que las nuevas generaciones sepan de esto? Bueno, esto ahora va a entrar dentro de la malla curricular de cada uno de los bomberos y bomberas. Muy bien. Justamente hoy día tenemos reunión de directorio y voy a tocar el tema. ¿Por qué? Porque esto es un rescate de, como lo dije en su oportunidad, es parte del patrimonio, considerando que somos el único cuerpo de bomberos en el mundo que está inserto como patrimonio intangible, tangible por la UNESCO. Y ahora parece que van a tener el reconocimiento constitucional. Deberíamos hacerlo. Por lo tanto, esto va a ir dentro de la malla curricular que tienen que tener todos los bomberos, el conocimiento de su institución. Muy bien. El cadete, cuando ingresa a la escuela naval y a la escuela de grumete, primero es la historia de su armada. Sí, claro. ¿Ya? Y en esto me voy a hablar de algo que me tocó oír el año pasado.
cuando el almirante Leiva invitó a una presentación. El almirante Leiva se iba retirado. Yo, el comandante en jefe. Y él estaba presentando el desafío de la Armada de Chile para los próximos 50 años. Nosotros en 27 años más vamos a cumplir 200 años. Ya estamos hablando de la avenida del Bicentenario. Y esto es parte de la historia que tenemos que inculcarle a los brigadistas, partiendo de las brigadas juveniles de cada una de las compañías. Esta es la historia viva. Muy bien. Por lo tanto, nuestros héroes, como dije ese día, nuestros héroes vivientes, que los tenemos y los tenemos que rescatar esto en la historia a futuro de lo que viene. Muy bien. Ese es el desafío, esa es la obligación. Me parece muy bien. Los jóvenes tienen que conocer esto, es imprescindible. Y además, bueno, esto ha sido todo un hallazgo para mucha gente que escucha nuestros programas. Hoy no tenía idea. Sí, supe que hubo una tragedia, sí, parece que, pero nadie con mucha certeza, y no se trata, por supuesto, de que uno esté recordando solamente las cosas dramáticas que ocurren en Valparaíso, pero esto fue un acontecimiento muy terrible, y aquí mismo, de manera que el aporte, profesor, ha sido, mire, las cosas de la vida. Yo le preguntaba ahora sobre un tema de edición, pero luego quiero ir un poco más, otra vez volver al fondo, pero en este minuto el libro no se puede comprar en librerías, no podemos llamar a nuestros auditores a que vayan a las librerías a comprarlo. Entiendo que por ahora no. ¿Llegará el minuto en que este libro se venda al público general? Sí, no me cabe la duda que así va a ser. Así como fue la obra de Valparaíso 1851 como libro, que lo hicieron ediciones universitarias para su venta. Yo creo que sí, esto indudablemente con la autorización del autor. Por supuesto, pues, desde luego, derecho de autor. El derecho de autor, porque es parte de la historia. Esto es parte de la historia. Hay que recordarse que en esa oportunidad se hablaba de la catástrofe de Valparaíso. Sí, pues. Ese fue el término. Ese fue el término. Donde pensamos que la revista Life en Estados Unidos le dio, por lo menos, yo diría, cobertura en sus 3 primeras ediciones. Yo siendo niño me recordaba esa revista. La revista Vea. La revista Vea estuvo durante 3 meses haciendo reportajes de la secuela. Gracias a esa revista, parte de las familias sobrevivientes optaron a sus casas que fueron construidas arriba en la villa en Cerro Placeres. Sí, no, eso muy interesante. Eso ayudó mucho, porque en esa oportunidad no teníamos televisión, no había WhatsApp, no había las redes sociales que tenemos hoy en día, donde estamos en forma instantánea comunicados. En esa oportunidad fue contado fundamentalmente con los 3 diarios que tenía Valparaíso en esa oportunidad, Mercurio, La Estrella y La Unión. La Unión. ¿Ya? Que estaba cerquita. Sí. Por lo tanto, éramos la única ciudad que teníamos 3 diarios en el día. Por lo tanto, la gente leía mucho y se informaba de los grandes opinadores que habían en esa oportunidad. Es que, claro, de esta tragedia. Es que en este tema, y voy a volver al profesor, es que el profesor, el autor de este libro, es que además, yo insisto en esto, que es un poquito, es como fino, tragedias ha habido muchas, siempre hay alguna tragedia en alguna parte del mundo, de diferentes tipos, minero, hace nada tuvimos lo que pudo haber sido una tremenda tragedia, la de los mineros del norte, de los 33 mineros, por ejemplo, que ha sido noticia mundial. Hay gente que no sabe nada mucho de Chile, pero sí sabe del tema de los 33 mineros. Pero en el caso de los bomberos, aquí, que fue una tragedia real, fue muy terrible lo que pasó, descuido, trampa, como dice el profesor en su libro, lo que fuese, pero significó un drama muy grande. Pero es que además, y en eso voy a insistir, es que es un trabajo voluntario. No es que la vida de un voluntario esté por la vida de otra persona que está asalariada, no. Pero todos los bomberos trabajan en esto por cariño, por admiración, por herencia familiar también. Mi padre fue bombero, mi abuelo fue bombero, me gusta el uniforme, yo pertenezco a esta compañía alemana por X, lo que sea, pero es un tema de voluntariedad, no hay obligación de hacer el servicio en bombero. De manera que golpea más, hace nada, por estas cuestiones que ha habido en Chile, estos desastres de lluvia. El sentimiento de la gente ante la muerte de un bombero ha sido terrible, dura y real. Bueno, profesor, ¿qué opinaron sus 4 invitados? Bueno, no sus 4, si fueron más los invitados, pero los 4 sobrevivientes, todos viejitos, que a mí me impresionó verlos a ellos. Uy. ¿Cómo estaban? Yo
comencé llamándolos por teléfono, conversando con sus cónyuges primero, ¿no es cierto? Y explicándole de qué se trataba. Contaba con la autorización del directorio para hacer esta investigación, para poder llegar a las casas. O sea, yo a ellos no los conocía. Entonces partí, como yo digo, con informantes y terminé con amigos. Terminé con gente que me llaman hasta el día de hoy. Mire. Incluso como este libro se retrasó en el lanzamiento, algunos me llamaban y yo decía esto como niño pequeño, que a uno cuando le van a un niño le dice, te voy a hacer un regalo, pero ese regalo no llega. Entonces el niño pregunta, ¿cuándo me van a hacer un regalo? Entonces me llamaban por teléfono y me hablaban de esto, al otro, y al final me preguntaban, ¿y cuándo va a salir el libro? Entonces, era el interés claro. lo más importante, pues. ¿Cuándo voy a ser protagonista? Ese era el tema de fondo. Entonces, incluso yo los visito en su casa, me dice, venga a tomar tecito, vengo con la señora, qué sé yo. Se formó un ambiente familiar. Incluso me han ofrecido, ¿no es cierto? Luis Rojas y Pedro Fernández siempre me dicen, ¿sabe que las puertas de la novena están abiertas para usted? A mí me gustaría que ingresara a la cueva. Pero bueno, esas son cosas que no, muchas gracias, qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, son niños amigos, son adultos amigos, son de todo. Que yo les llamo siempre por teléfono, ¿cómo están? Les pregunto, qué sé yo, ya me conocen. Por supuesto. Claro, y conversamos muchas cosas, yo los entiendo. A veces ellos repiten mucho, ¿no es cierto? Porque hay que pensar que tienen 98 años. Tienen muchos años, 98 años, sí, pues. 96 años, porque si tenían 21, 22 años, con 70 años, obviamente que son personas mayores en este momento. Pero me dejó un sentimiento que no lo había tenido cuando he escrito otros libros. Obviamente porque aquí se trabajó más con la emoción, con la tragedia, con lo que se vivió, más bien con el impacto, con la fuerza que esto tiene y conlleva, y que concitó una emocionalidad tremenda en Valparaíso. Y algunos decían, mire, nunca lo había valorado. Ya estuve en la municipalidad de Valparaíso con la directora del archivo histórico de Valparaíso, de la municipalidad, perdón. Y me decía, no tenía idea. Yo sabía que había una cosa claro. pero nunca me había imaginado así con tanto detalle, como que los presos es que eso fue impresionante, la donación. Sí. Donación de sangre, qué sé yo, que al principio no tenían médicos. Entonces dejaron a los que podían ayudar para atender, a los que tenían conocimiento de alguna manera, y es el caso de Manuel Velasco, etcétera, etcétera. Mucha ayuda, y ahí aparece la gran figura del doctor Jorge Soto Moreno. Sí, así es. Así es. Médico, marino, literato y bombero. Sí, porque pertenecía a un círculo de escritores también. Sí, pues. Claro. Sí, así pues, que, sí, pues. Un hombre, tal como le dije, bienhechor, porque atendía mucha gente de forma gratis. Así es. Y nunca tuvo auto, pero subía a los cerros a atender a la gente, qué sé yo. Sí, claro, creo, no debe haber sido el único, pero era indiscutiblemente el modelo de los médicos de antaño. Y esto no tiene que ver con bomberos estrictamente, sino tiene que ver con esto de la deshumanización de muchas profesiones. Bomberos es el caso inverso. Claro. Es la pasión y es el voluntariado. Pero las profesiones liberales se han transformado, desgraciadamente, no en todos los casos, porque hay excepciones, en una forma de hacer dinero rápido. Rápido, lamentablemente, del estatus, nada más. ¿Tú quieres ser médico? Sí, ¿por qué? Bueno, porque quiero tener segunda vivienda y quiero ser famoso. Ya, bonito. El doctor Jorge Soto Moreno era el ejemplo, como muchos otros también, de la pasión, del humanismo, del trabajo, de la abnegación. Y déjame, perdón, una breve interrupción. No, Él adelante. Estaba trabajando como bombero. Sí, pues. No estaba trabajando como médico. Después vino ¿no es cierto? Sí. Que él quiso ser médico y también no lo dejaron, porque le dijeron, mire doctor, aquí usted no es médico y usted no da órdenes, sino que usted se va hospitalizado porque tiene graves quemaduras. Lo puedo validar. Claro. Así que... Y lo usted, puedo superintendente, lo valida porque tiene un antecedente Así familiar. es, lo valido, plenamente lo valido. Es así es, tal cual. Claro, tal cual, y tal cual. y también usted rescata en el libro, en relación con el doctor Jorge Soto Moreno, que quien lo trató
quien lo curó, Sí. lo hizo estupendamente, sin perjuicio de que él también se autocurara para no quitarle tiempo al personal médico para atender a los otros enfermos. Pero quien le curó, lo curó muy bien, le trató muy bien quirúrgicamente, de manera que pudo seguir incluso operando después. Por eso hay narraciones extraordinariamente ricas desde el punto de vista literario, ¿no es cierto?, que yo las valoro mucho. Por ejemplo, la narración que hace Pedro Fernández, porque él fue a avisar, porque estaban de guardia en la novena, él estaba como un joven, obviamente, y vienen dos personas a avisar que mire, aquí hay un incendio, golpean a la puerta y le dicen que hay un incendio, y él sale a ver y qué sé yo, da cuenta a sus oficiales, y los oficiales lo mandan al frente, al lado que estaba la central de bomba, a que avisara que había un incendio. Y cuando otra de las cosas que hay que rescatar es que la señora María, que todo el mundo la conocía como la señora María, telefonista por años del Cuerpo Bombero Paraíso, trabajaba, yo las conocí, esas mesas con clavijas, donde no sé cómo sacaba una, enchufaba a la otra y qué sé yo, y bueno, dio la alarma de incendio porque ella tenía el incendio al frente. Por lo tanto, ella se asomó a la ventana y vio esta tremenda humareda que al principio se veía, como describía el entonces capitán de la 11ª, William Kensington, decía, se veía a lo lejos como un tremendo incendio, un incendio muy grande. Sin embargo, esto, con la dirección de los comandantes, fue rápidamente sofocado. Y bueno, sin pensar que iba a venir posteriormente, ya se estaban retirando las compañías del sector puerto cuando vino la explosión. Y bueno, y esas palabras de como es una investigación testimonial, trampa fue dicho por el superintendente, ¿no es cierto?, de la época, don Carlos David Fila en Montenegro, justamente como se ha mencionado aquí, cuando él hizo la alocución en el velatorio, no estaba en la catedral, y terminó con esta hermosa frase que fue acuñada, ¿no es cierto?, y dijo, fue una trampa injusta. Sí, pues, sin duda. Y el vencer, esa palabra viene del capitán de la 11ª, don William Kensington, que dejó un escrito muy hermoso que todavía se mantiene, eso, donde narraba todo lo que había sucedido y decía que a sus voluntarios no eran vencidos, sin embargo, que esta vez resultaron vencidos. Pero yo le digo, sí, bien es cierto, en otra parte fueron vencidos, pero en el fondo al cuerpo bombero no es vencido. No, nunca ha sido vencido. Sale adelante siempre, con fuerza y bueno, han habido otras tragedias también, supuesto, y muchos siempre, mártires. Siempre. Yo, ¿se acuerda, profesor, que en nuestro episodio anterior de estas reuniones en relación con el libro, en realidad en el programa anterior comenzamos, yo le pregunté muy humildemente que para mí, de fuera, solo una trampa pudo vencerlos, pero es que no fueron vencidos en cuanto a encontrar la muerte. Exacto, a eso se refiere. Sí, a eso se refiere. Uno sabe que es una posibilidad, pero no fueron vencidos en cuanto a que el incendio, eso pudo haber sido, y me refiero no al incendio de la barraca, me refiero a lo que siguió, a esta explosión, eso pudo haber sido una desgracia imposible de cuantificar, y los bomberos no fueron vencidos. Extinguieron el incendio. Entonces, por eso yo comentaba eso la vez anterior. Ahora, esto es una pregunta para los dos, o sea, no una pregunta, una observación, pero yo quisiera agradecer algo que es tan importante, que es dar las gracias y valorar a la gente mientras vive. Porque cuando uno muere, los honores son... mi abuelito que era tan lindo, mi papá el mejor del mundo, que hubiese sido un violador, toda esta cuestión esta cuestión de la naturaleza humana que es tan particular, ¿no? Todos los nietos hablando del abuelo cuando ni siquiera fueron capaces de ir a verlo en vida. Este libro es un testimonio para muchos en vida. Es una forma de agradecerles a los viejos, y lo digo con respeto profundo, a los viejos, a su familia, a los amigos y a los bomberos de hoy, de mañana y de siempre. Mi opinión, desde fuera. Superintendente, ¿cree usted que es así? Es así. La comparto plenamente, me interpreta plenamente. Yo soy convencido de que los homenajes se hacen en vida.
se hacen en vida. Aquí uno viene a servir, nada más que a servir, nada más, no a servirse, a servir. Esa es la finalidad. Entonces, cuando uno entrega, indudablemente, el palmazo en la espalda del clásico inglés, well done, bien hecho. Nada más, bien hecho, sí. bien hecho. Eso es, yo creo que esto rescata eso, indudablemente. Está rescatando de que es valorar, pero eso de que les tengo otra primicia, sí. A ver, ¿ya? vamos con dos. Y que lo habíamos Como la conversado. En el incendio que se accidentó don Pedro Fernández, donde perdió sus caderas, yo iba a subir por esa corredera al segundo piso. ¿Y por qué no subió? Y él era teniente segundo y me dijo, no, usted se queda de pie de escala aquí en la corredera. Y yo estaba en la pie de escala en la corredera y a los 3 minutos caen las cornisas y cae su cuerpo. Mire, bueno. Entonces ahí doble, y Pedro lo sabe, porque bueno, primero atender fuimos nosotros, con Pedro Fernández. Estaban ahí, claro. Estaban ahí. Y ahí no pudo, jamás pudo desempeñar lo que él más quería, jugar ping-pong, porque Ya no. era, yo diría, bueno, aparte que era campeón nacional de tenis de mesa, no pudo seguir jugando más, pero aún con sus limitancias que tenía en sus caderas, igual a veces hacía demostraciones. Bueno. Esas son parte indudablemente que uno tiene que ir incorporando en lo que va entregando a la juventud. Sí, pues. Eso es fundamental. Yo encuentro primero estupendo, bueno, lo comentamos porque nos vimos el discurso del consejero Edmundo Luchanz en Urenda, en Santiago, sobre el reconocimiento constitucional a bomberos, que es estupendo. Es la ley más importante de la República. Muy bien. Esperamos que se apruebe. Vamos a ver, como ahora de los consejeros pasa a los expertos y de los expertos, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa en diciembre con eso. Pero eso es otra historia. Pero me parece muy bien el reconocimiento a bomberos de Chile como lo que es. Porque no por nada, insisto ya cuarta vez, que es la institución, el ente más reconocido de la República. Y en un país que es un poquito desagradecido, es harto decir. La primicia número 1, la primicia 2 de que el libro del profesor se incorpore dentro de la malla curricular de los bomberos para que entiendan de qué se trata y que entiendan por qué son voluntarios y por qué eventualmente pueden dar su vida por el prójimo. Y no solamente apagando incendios, porque yo entiendo que, o sea, uno llama a bomberos no solamente por eso, también los llama cuando el animalito se subió al árbol. Y cuando hay una señora gritando, ¡yujú! Me voy de este mundo, y lo está haciendo solamente para asustar al marido, ya tienen que llegar los bomberos también. De manera que está bien. Y lo tercero, lo que usted acaba de comentar con respecto a su amigo que desgraciadamente sufrió. Profesor, tiene en vista, yo sé que ha sido un trabajo de largo aliento, usted ha comentado, largo aliento y mucho desgaste personal. Sí. ¿Tiene en vista, ha pensado en alguna otra cosa más? ¿Se declara conforme y contento? Ha tenido mucha repercusión su libro desde el viernes. Ha sido impresionante la cantidad de portales en los que aparecen las noticias sobre el lanzamiento del libro. Pero yo quería, como el superintendente me había dicho, que entregara el libro oficialmente en una reunión de directorio. Decía yo, bueno, aquí termino mi labor con la que me comprometí. Uh-huh. Con el directorio anterior, con el superintendente anterior, y que el Juan ha seguido, a quien agradezco también públicamente el apoyo para continuar esto, claro. ¿No es cierto? Porque si bien es cierto, se pasa en el testimonio de un superintendente a otro, y así tiene que ser, porque si no las cosas se cortan. Yo dije, voy a descansar un tiempo, cuando aparece alguien que no sé si anecdóticamente o no, pero me quedo dando vuelta la idea. Me dijo, lo que usted tiene que hacer ahora, profesor, es escribir sobre las guardias nocturnas que estuvieron el 11 de septiembre de 1973. No el lado político, lo digo dos veces, sino que cuáles fueron sus anécdotas, cuáles fueron sus pensamientos, cómo estuvieron ellos, entonces qué es lo que sintieron. Hay algunos que me dicen, mire, nosotros no pudimos salir en 4 días, etcétera, etcétera, ¿qué pasó? Así que dije, mire, lo voy a conversar, no tengo que comunicarse al superintendente, y
vamos a pensarlo, vamos a verlo, porque no es o sea, el cuerpo de bomberos no solo hay que verlo apagando incendios, sino que el cuerpo de bomberos es mucho más. Pero entonces claro. eso mucho más Sí, claro. está constituido por hombres y mujeres que se sacrifican. No toda la gente sabe que existen unas guardias nocturnas que claro. se quedan ahí, ¿no es cierto? Y que en mis tiempos, cuando yo era bombero, como decíamos en jerga bomberil, había que matar a uno para entrar a la guardia nocturna, porque todo el mundo Todo quería ahí, estar aferrado. ahí. Yo salí de la guardia nocturna el día viernes para casarme el día sábado, entonces sí. Mire usted. Hace 52 años atrás. Muy bien, muy entonces, bien. claro, aquí también, pues todos guardianes, entonces incluso decíamos que no ha estado en la guardia nocturna no es bombero. No, me imagino. Porque ahí ahí está la Universidad del Bombero. Claro, la Guardia me Nocturna imagino y la que Universidad sí. del Bombero. Bueno, va a ser un En tema todo. importante como para ver si puede desarrollarlo. No, pero todavía no lo tomo. No, descanse primero, tiene un merecido descanso, pero es interesante, bien dice usted, bombero, no es solamente el tema, yo por eso lo dije, si este tema a lo mejor es un ejemplo muy pedestre de que se me pierde mi gatito y se subió al árbol y tengo ya a quien llamo. Tenemos que terminar el programa porque el dueño del programa, don Claudio Alvarado, ya nos dijo que había que acabarlo. De manera que yo solamente agradecerles a los dos, profesor, por su libro, por el homenaje, porque como ustedes comentaban también, los homenajes hay que hacerlo cuando la gente está viva. Porque esto es para bomberos, para los de ayer, los de mañana, los de siempre. Y a usted, superintendente, bueno, porque es el jefe máximo aquí, pues, ¿cómo no le vamos a agradecer? No, a usted le Que estamos hayan venido. agradecidos en Muchas nombre de nuestra gracias. institución del Cuerpo Bombero de Valparaíso. Muchas gracias a Radio Portales una vez más por la cobertura que nos han dado y el apoyo. Bueno, y tiene en su casa ambos, para lo que quieran. Auditores queridos, buena tarde, mejor semana y hasta el próximo miércoles. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.